Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Mónica Río Nevado de Celaya, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín. Para mí realmente es un gusto y un honor poder darles la bienvenida a este panel que hemos preparado con tanta dedicación, con tan distinguidos invitados. La verdad es que no hay mejor forma de aprender que conocer lo que ha sucedido en otras partes del mundo, en un país como Chile, que siempre hemos admirado tanto y que hay grandes lecciones por aprender de todo lo que ha sucedido. Le doy en este momento la palabra a Helmut Chávez para poder presentar vamos a ir haciendo a dueto la presentación de los diferentes panelistas. Muchas gracias por acompañarnos y que sea un provechoso panel de mucho aprendizaje. Muy buenos días a todos y bienvenidos al panel. Y efectivamente tenemos 3 panelistas invitados y es un orgullo para nosotros poder discutir este tema con ustedes. La mecánica que vamos a utilizar es, al inicio va a haber un espacio para cada panelista de hacer su presentación y posteriormente abriremos a preguntas y respuestas durante probablemente la segunda parte de la sesión de hoy. Voy a empezar presentando al primer panelista, que es Rolf Luders. Rolf es doctor en Economía de la Universidad de Chicago, catedrático de la Universidad de Stanford y de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue ministro de Economía y Hacienda en Chile en los años 82 y 83. Es consultor ocasional del Banco Mundial, Naciones Unidas, Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos y otras organizaciones internacionales. También es director y consultor de empresas. El segundo panelista es Juan Sutil. Juan es presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio en Chile, fundador y presidente de Empresas Sutil S.A., conglomerado agroindustrial, consejero de la Asociación Nacional de la Agricultura en Chile. Es fundador de la corporación Reguemos Chile. En el 2008 recibió el premio Diego Portales Palazuelos, reconocimiento de la Cámara Nacional del Comercio al mejor empresario chileno del año. Un gusto tenerlo con nosotros, Juan. Bienvenido. Y nuestro tercer invitado es Hernán Hochschild, es director ejecutivo de Tenemos que Hablar Chile, plataforma de participación ciudadana, exdirector ejecutivo de Elige Educar y es director y cofundador de Kiklos, empresa que pretende causar siempre un impacto económico, social y ambiental positivo. Y es empresario de la industria minera. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias por aceptar la invitación. Damos inicio entonces con la presentación de Rolf Luders. Entonces la pregunta es que, ¿qué le pasó a Chile, verdad? Y habiendo sido una economía tan exitosa aparentemente, ¿verdad? En los últimos 30 años, y de repente tuvimos este estallido social, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Por qué pasó? Ahora la verdad es que yo no tengo una respuesta como cierta, sino tengo una hipótesis, ¿verdad?, de lo que pasó en el caso nuestro, y lo quiero hacer en una perspectiva más bien histórica. Entonces voy a hacer un rápido repaso a la historia económica de Chile para llegar al presente y tratar en base a eso sugerir alguna explicación de qué nos pasó. Si nosotros miramos nuestra historia desde el año 1810 al presente y comparamos, por ejemplo, el crecimiento del PIB de Chile con el de Estados Unidos, vamos a ver de que tuvimos un periodo de auge en el siglo XX, tuvimos un periodo de decadencia en el siglo XIX, de auge en el 20, de decadencia hasta el año 1980, y después nuevamente un auge muy pronunciado. Y lo interesante es que cada una de estas fases coincide exactamente, ¿verdad?, con modelos de economía bien claramente definidos. En el siglo XIX tuvimos una economía libre, en el siglo XX hasta el año 80 tuvimos una economía mixta, proteccionista, ¿verdad? Nos cerramos al mundo, y en el siglo, digamos, a partir del año 1980 hasta el presente, tenemos una economía de mercado abierta en que el Estado juega un rol
subsidiario. Entonces, la historia algo nos dice, ¿verdad? Nos dice que en Chile al menos una economía de mercado abierta tiende a dar mejores resultados, ¿verdad?, que una economía más bien cerrada al comercio internacional y con una alta injerencia del Estado. Bien. Tengo este gráfico también en que si ustedes miran el cuadro a la derecha abajo, tenemos la comparación de Chile con Argentina, Brasil y México, y realmente es exactamente la misma situación, ¿verdad? En que tenemos un siglo XIX bueno, uno XX malo y uno. La diferencia está que en el caso de Argentina, Brasil y México, nosotros crecimos en promedio mucho más que ellos, digamos. En cambio, en el caso de Estados Unidos, nosotros crecimos más o menos igual que Estados Unidos, pero en términos muy generales, el resultado es exactamente el mismo, ¿verdad? Tenemos buen resultado con la economía abierta. Bien, si seguimos ahora, a partir de mediados del siglo XX, Chile realiza una serie de, ¿verdad?, reformas para tratar de salir de ese crecimiento tan pobre que tenía en relación al resto del mundo. O sea, ahí tenemos una revolución en libertad, un periodo de reformas liderado por la democracia cristiana, y tenemos al final una revolución socialista conocida como de empanadas y vino tinto, ¿verdad? Y liderada por los comunistas y los socialistas. Este último experimento terminó en el año 73 realmente con un fracaso, ¿verdad? La tasa de inflación llegó a ser 500% anual, el PIB cae 6% y las reservas internacionales se agotaron, ¿no? De tal manera de que realmente estábamos en una situación de crisis y se produce entonces el pronunciamiento militar. Los militares, después de un año, ¿verdad?, invitan a los Chicago Boys, que son economistas chilenos que estudiaron en la Universidad de Chicago, invitan a los Chicago Boys a implementar las medidas que ellos, los Chicago Boys, creían que eran necesarias para salir de esta situación de decadencia de la economía chilena, ¿verdad? El programa de los Chicago Boys está en un librito que se llama El Ladrillo. Y se trata en este caso de una contrarrevolución liberal, ¿verdad? Contrarrevolución liberal en comparación con el régimen de la Unidad Popular de Salvador Allende, de los comunistas y de los socialistas. El gráfico este, o la foto esta, es del distrito comercial del centro de Chile a fines de los años 70, ¿verdad? Entonces se los muestro porque lo voy a contrarrestar con lo que tenemos en la actualidad. Bien, aquí están los Chicago Boys, o sea, un grupo de Chicago Boys. Se los muestro porque quiero destacar la persona que está a la izquierda, desde el punto de vista del que ve la foto, y de Sergio de Castro, que en mi opinión fue el líder, digamos, del grupo de los Chicago en implementar esta reforma. Milton Friedman decía de que tenía que haber, para poder tener una revolución económica, y lo que sucedió en Chile en esos años fue una revolución económica, había que tener, por un lado, una crisis, y el régimen de Allende generó esa crisis, pero por otro lado había que tener una idea de lo que se quería hacer, ¿no? Y esa idea era la que tenían los Chicago. Ahora, ¿qué es lo que tenían los Chicago? Por un lado, algo bastante poco original, ¿verdad? Eran partidarios de una república democrática, eran partidarios de una economía de libre mercado con un rol subsidiario del Estado y con estricta responsabilidad fiscal y monetaria. Eso lo tienen todas las economías exitosas, digamos, de Occidente, de tal manera de que eso no es particularmente novedoso. Lo que es novedoso son dos cositas. Una, de que Chile se abrió
en extremo, digamos, al comercio y financiamiento internacional. Hoy en día la economía chilena es absolutamente abierta. Y lo otro que caracteriza al modelo chileno, ¿verdad?, es la oferta privada de bienes públicos o de bienes ofrecidos por el sector público. Eso significa, ¿verdad?, que el gobierno sí financia esos bienes, pero, ¿verdad?, los ofrecen, los producen los privados, y eso permite introducir competencia a, digamos, los bienes y servicios ofrecidos por el Estado. Y ese es este último punto que es actualmente el más atacado, ¿verdad?, por los que quieren cambiar el modelo. Bien, entonces ahora los resultados de la aplicación de este modelo son bastante conocidos, ¿verdad? El país creció muy rápidamente durante 30 años. Pasamos a liderar América Latina, ¿verdad?, en ese sentido. Hubo una notable caída de la pobreza de 60% a 8% medido por la misma vara, y en los últimos 10 años incluso mejoró un poco, o sea, se hizo menos desigual la distribución del ingreso. Entonces, en general uno diría, ¿verdad?, el país fue extremadamente exitoso, ¿verdad?, en ese sentido. Yo quiero acá destacar el gasto social como porcentaje del PIB. En periodo del régimen militar ustedes pueden ver que se produce un tremendo auge, ¿verdad?, de ese gasto social, y llega a ser el 20% del PIB. Bueno, cae después de la crisis del 82, pero vuelve a surgir al mismo nivel, ¿verdad? Entonces, hoy en día, de un gasto fiscal de 25% más o menos, cifra redonda, 20%, ¿no?, o sea, 4/5, digamos, ¿verdad?, de ese gasto público es gasto social: educación, salud, vivienda social y pensiones, ¿verdad? Entonces, el país ha estado haciendo un tremendo esfuerzo en materia social. Bueno, esta foto es la que quería contrastar con la que les mostré antes sobre el centro de Santiago. Bueno, hoy día el distrito donde están los abogados y las oficinas de las empresas grandes, qué sé yo, ¿verdad?, este de acá, y obviamente el contraste es tremendo, ¿verdad?, entre lo que era a fines de los 70 y de lo que es hoy día Santiago. Y sin embargo se produjo el estallido social, ¿verdad? Entonces, esta es la foto que yo creo emblemática del estallido social. Y uno se pregunta, bueno, con todos esos aparentes éxitos, ¿verdad?, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Bueno, entonces, una cosa que es interesante, que el movimiento social, ¿verdad?, el estallido social de octubre del año 2019, unos 2 años atrás, ¿verdad?, un poco menos de 2 años atrás, tuvo y tiene apoyo popular, ¿verdad? Y aparece como espontáneo, como que no hay un líder o un grupo de líderes. Pero uno, sin embargo, puede, a través de la encuesta y la prensa, qué sé yo, digamos, determinar cuáles son las demandas. Y la demanda principal es cambiar el modelo de desarrollo, ¿verdad? Si ustedes quieren ponerlo en forma bien brutal, cambiar el modelo de los Chicago, ¿verdad? Esa es la idea. Ahora, ese modelo que aparentemente fue tan exitoso, ¿verdad?, entonces como que choca y obviamente requiere una explicación. Ahora, en lo concreto, quieren cambiar la Constitución. Se nombró una convención constitucional ¿verdad?, que fue electa popularmente y que está en estos momentos redactando, digamos, en el trabajo de redactar una nueva constitución, ¿verdad? Una nueva constitución que se supone reemplazaría de alguna manera, o permitiría reemplazar el modelo de los Chicago, entre otras cosas. Ok, ahora ellos
los que participan de este movimiento social quieren hacer cambios mayores en ciertas políticas públicas, en pensiones, en salud, en educación, etc. Siempre en el sentido de aumentar la injerencia del Estado en la provisión de esos bienes, ¿verdad? También quieren terminar con ciertos abusos empresariales, qué sé yo, se alega que hay corrupción de empresas para fijar ciertos precios, se alega que, ¿verdad?, hay financiamiento de la política, ¿verdad?, por parte de las empresas y por lo tanto influyen, en fin. Entonces, y eso es muy interesante y Hernán probablemente va a hablar más de eso. Están buscando una cierta igualdad de trato que hoy día supuestamente no existiría. Entonces, esas son las demandas. Bien. Ahora, en este ambiente de cambio, han perdido legitimidad una serie de instituciones existentes, ¿eh? Y eso es de la mayor gravedad, en mi opinión, ¿eh? Voy a dar dos ejemplos nomás. La policía, por un lado, que son los carabineros de Chile, que han perdido muchísimo prestigio, y eso es muy grave porque la policía es la encargada de mantener el orden. Y por el otro lado, también se ha vulnerado la iniciativa que en materia económica tiene el Ejecutivo, y eso se está traduciendo en un cierto desorden fiscal, que también es algo muy preocupante, ¿verdad? Entonces, no cabe la menor duda que estamos en este momento en una situación muy compleja. Ahora, en mi opinión, la pregunta clave es si las demandas del movimiento social son legítimas o no. Si es que no son legítimas, el problema es de relatos nomás, ¿verdad? Y hay algunos opiniólogos muy prestigiados en Chile que son de esa opinión, ¿verdad? Que hay un problema de relato, que la derecha no ha sido capaz, ¿verdad?, de hacer ese relato y de comunicar ese relato. Ahora, pero también puede ser que las demandas sociales sean legítimas, ¿verdad? O que lo que sostengo yo, ¿verdad?, se habían generado expectativas exageradas, ¿verdad? Y en ese caso sí hay que hacer algo para resolver esos problemas. Y es más que cambiar el relato, generar un relato, ¿verdad? Es un problema más de fondo. Bien. Yo creo que lo que pasó, ¿verdad?, que los políticos, creo yo, los senadores, diputados, en fin, partidarios del modelo, exageraron lo que se podía esperar del modelo, ¿verdad? Entonces generaron expectativas, en mi opinión, irreales, ¿no? Y el contraste entonces de la realidad con esa expectativa es lo que genera entonces ese movimiento social que se traduce en el estallido. Ahora, hechos, por ejemplo, la tasa de crecimiento se redujo marcadamente a partir del año 2010 más o menos, o 2012, ¿verdad? Y podemos hablar más de eso porque yo creo que esto explica el momento en que se produce el estallido. Después, no cabe la menor duda que hay importantes diferencias en la calidad de la educación y en la provisión de salud, ¿verdad? Después, yo creo que sigue siendo cierto en Chile, la cuna juega un rol muy importante en lo que las personas pueden lograr en sus vidas, ¿verdad? Y también es cierto que las diferencias absolutas de ingresos han seguido aumentando a pesar de que la distribución del ingreso se ha hecho más igual y podemos, es un asunto técnico y lo podemos discutir después en las conversaciones. Entonces, yo sí creo que hay, ¿verdad?, algo de realidad en el sentido de que las expectativas, ¿verdad?, que se esperaron del modelo fueron exageradas. El modelo no puede resolver en el corto plazo muchas de estas cosas. Sí puede dar crecimiento y
Y la pregunta entonces es ¿por qué se redujo tanto la tasa de crecimiento después del año 2012? Bueno, una cosa es, ¿verdad?, que haya motivos legítimos, ¿verdad?, para protestar. Pero otra cosa es la violencia que hubo en Chile, que en momentos fue extrema, ¿verdad? Como lo ilustré con esa foto. ¿Ah? Y la verdad es que la violencia siempre acompañó al movimiento social, ¿verdad? Y uno se pregunta por qué la violencia, ¿verdad? Y la violencia, creo yo, tiene muchas causas, ¿verdad? Una, el tráfico de droga, otro, la anarquía. En Chile siempre han habido anarquistas y los anarquistas aprovechan entonces este movimiento social para colgarse de eso y generar desorden, digamos. Las barras bravas, que son los partidarios de los partidos, de los equipos de fútbol que también estuvieron involucrados en esto. Bueno, y yo creo que muy importantemente, lo que se llaman los ninis, que son, ¿verdad?, las personas que son personas jóvenes que no trabajan ni estudian, ¿verdad? Y que son del orden de 500.000 personas en Chile. 500.000 personas en Chile. Entonces hay, digamos, distintos grupos que son violentistas y que, ¿verdad?, aprovecharon el movimiento social para digamos, realizar acciones violentas. Lo interesante y triste es de que hay un porcentaje muy importante de personas que no son violentistas, pero que sí ven con buenos ojos la violencia porque creen que a través de la violencia se pueden hacer los cambios que ellos creen que se deben hacer en el país. Ahora, yo no sé si estas personas, los traficantes de droga, los anarquistas, en fin, los ninis, si estas personas están participando en esto espontáneamente o están, ¿verdad?, participando organizadamente por alguien que los organiza, que no sabemos quién es. Ahora, hasta donde yo sepa, hay muy escasa evidencia de que haya injerencia de grupos foráneos, digamos, organizando esto en forma más o menos centralizada, digamos. Bien. Bueno, lo que sí sabemos es que el estallido social produjo un alto nivel de incertidumbre económica, ¿verdad? Y sin embargo, es interesante que a pesar de lo anterior, del alto nivel de incertidumbre, la economía chilena ha recuperado sus niveles pre-pandemia, ¿verdad? Y lo que sabemos es que el futuro desarrollo del país, por lo menos en materia económica social, va a depender de los trabajos de la Convención Constitucional y de los resultados de las elecciones que vamos a tener en los próximos meses, tanto del Parlamento, del Congreso, como de la presidencia. Bueno, yo lamento no poder ser más taxativo, digamos, en cuanto a las causas del estallido, pero eso es lo que yo puedo hacer. Gracias, Helmut. Muchas gracias, Rolf. La verdad es que excelente resumen y con muchos cuestionantes que vienen alrededor de todo lo que podemos observar aquí en tu presentación. Tenemos entonces a continuación a Juan Sutil con sus 10 o 12 minutos. Bueno, muchísimas gracias. Quiero partir por decir que suscribo prácticamente la totalidad de lo que plantea y relata Rolf Luder. Él fue testigo histórico y parte del proceso, del punto de vista de su diseño, arquitectura y gestión. Y de alguna forma, lo que representa esta realidad del país que Rolf relata desde los inicios de la República prácticamente,
a la fecha, hay una cosa que a juicio mío marca un cambio relevante, que es la palabra libertad. Y yo soy fruto de esa libertad. Yo tengo 59 años y partí en la crisis del año 80, habiendo sido empleado, me independicé y fruto de la libertad soy de una generación que logró hacer un grupo económico desde cero, con 7 compañías en el ámbito agroindustrial, y con prácticamente de esas 7 compañías cuelgan otros 20 y tantas más. Y eso ha generado desarrollo, crecimiento y un crecimiento inclusivo, sostenible, como lo ha hecho la economía en su conjunto, generando más de 4.000 empleos y generando ventas anuales por casi 500 millones de dólares. Y por cierto, entregándole al fisco casi el 50% de los ingresos de este ecosistema empresarial. Porque en Chile tenemos el 27% del impuesto a las utilidades o ganancias, tenemos el impuesto territorial sobre los bienes que tienen las compañías o las personas, tenemos los impuestos a los combustibles, la energía, tenemos el impuesto al trabajo, tenemos el impuesto a algunos bienes específicos como es licores y otros, que también los producimos, y por lo tanto, para que ustedes tengan una idea, un grupo como el nuestro, casi el 50% de lo que genera la operación va al fisco. Y ahí uno se pregunta si esto permitió un desarrollo tan importante, o quizás el más importante de la historia de Chile, donde pasamos de un PIB de $4.000 per cápita en esos años a sobre $25.000 per cápita, donde pasamos de un 70% de pobreza, con un porcentaje de pobreza extremo muy grande, que ustedes la conocen muy bien, como es la situación de Centroamérica, y así era Chile, a solo tasa de 8% con 2% pobreza extrema, cuando tenemos países que se supone que eran ricos como Argentina o Venezuela, donde hoy día tienen más de un 50% de la población en extrema pobreza. Y uno dice, bueno, si hemos logrado todos estos atributos, todo este desarrollo, todo este crecimiento, hemos pasado de exportaciones del orden de 7, 8 mil millones de dólares a casi 80.000 millones de dólares y creciente, con desarrollo de una minería sustentable, una agroindustria pujante, desarrollo de alimentos que están en el mundo entero, uno dice, bueno, ¿qué pasó? Y yo las comparto. Y mi experiencia fue que junto a mis hijos y a mi gente de confianza, recorrimos toda la organización en la cual nosotros estamos para ver si efectivamente la gente así lo expresaba. Y efectivamente, una persona que en el pasado su padre ganaba, no sé, $300 y que hoy día gana 2.000 o 3.000 en un trabajo medio, bueno, no le alcanza cuando uno ve una expectativa de desarrollo para poder costear quizás la educación universitaria de sus hijos mayores. No tenían un sector importante de la población apoyo, porque el apoyo estaba focalizado en los más vulnerables, y por lo tanto yo diría que hay un sector medio de la sociedad que de alguna forma hace estas demandas. Sin embargo, esa sociedad, y probablemente Hernán lo va a poder decir con mucho más profundidad, tiene una visión de los cambios con gradualidad, tiene una visión de un desarrollo integral, quiere educar a sus hijos, quiere participar de aquello, y quiere un futuro como país en esos términos. Ahora la pregunta es, ¿qué nos pasa que no tenemos un proyecto país? Porque estamos hoy día enfrentando una convención constitucional que se le pusieron muy baja exigencia, y entró a esa convención gente que tiene diversas posiciones, muchas que expresan el yo soy amante de las bicicletas y odio a los automovilistas,
yo soy amante del medio ambiente y odio a todo el resto, entonces hay que acabar la producción. Yo soy amante o soy pro derechos femeninos o soy pro derechos de los homosexuales y por lo tanto tiene que destruirse la familia. Entonces hay mucho yo y hay poco de bien común. Y por otro lado, se da un fenómeno, a juicio mío, que los filósofos definen como el interregno, donde las reglas actuales no se respetan y las futuras reglas no están todavía construidas. Y ahí mi preocupación es cómo esto explica lo que vamos a construir. Y mi visión es algo positiva por un lado, porque la sociedad en su conjunto, yo creo que está por cambios positivos, más del 80% de la población, pero por otro lado soy muy negativo porque quienes se instalaron en esta convención no representan al 80%. Y ahí tenemos casi la mitad de esta convención, que son personas que manifiestan su yo, que no tienen preparación para el conjunto de aquellas decisiones que hay que tomar, y probablemente va a terminar esta convención escrita por 2 o 3 personas que van a aprovechar esa mayoría circunstancial y que puede ser una constitución que no represente a todos en Chile. Y todos sabemos que eso produce un retroceso en los países. Lo hemos visto en Argentina, sin caer en extremo. ¿Para qué decir lo que ustedes conocen de los países cercanos a donde ustedes están, como Nicaragua, Venezuela y otros? Y eso es un riesgo. Existe ese riesgo en términos de lo que pueda ocurrir. Sin embargo, también hay esperanza cuando uno mira la Constitución ecuatoriana, que es muy maximalista, y resulta que al final nada de esa Constitución funciona en la realidad actual o en la realidad pasada de ese país, porque Lenín Moreno pudo gobernar con una constitución que es absolutamente adversa, como también en su minuto gobernó la concertación y el retorno a la democracia con la constitución del 80, que fue siendo reformada en el tiempo y por lo tanto pudo hacer igual su gobierno. Por lo tanto, la pregunta es cuánto va a influir en el futuro esa constitución y si la sociedad chilena va a representar en las urnas lo que realmente siente desde su entraña, vale decir, desde los cambios sociales en gradualidad y con responsabilidad. Y Chile ha sido en algunos momentos de su historia responsable y ha sido momentos de la historia, como Rolf manifestó, en forma muy irresponsable. Para qué decir, lo que ocurrió en la Unidad Popular es exactamente en Chile lo mismo que está ocurriendo en Nicaragua o Venezuela. Por lo tanto, tenemos riesgo. Ahora, yo tengo una explicación de lo social, personal. Aquí hubo un trabajo sistémico de los sectores que pensaban en la libertad, en generar desarrollo, riqueza, y se fueron distanciando de la sociedad en su conjunto, por hacer precisamente que Chile llegara a $25.000 per cápita, por tratar de que Chile avanzara, tanto a decir que Chile entró a la OCDE, y estamos dentro de la media baja de la OCDE, y estábamos todos tratando de ser en la media una especie de España o Portugal. Y ese era nuestro objetivo. Y que el desarrollo y el crecimiento iban a permitir estas oportunidades que claramente quedó claro, y muchos países en el mundo también lo han tenido, que en la medida que los países desarrollan, esos más rezagados, obviamente si tú no te preocupas de incluirlos y hacerlos partícipes, finalmente termina en lo que terminamos, con una suerte de estallido social. Pero ese estallido social, y con esto termino, a juicio mío, tiene un componente que fue que mientras un sector muy importante de la sociedad estaba por hacer este crecimiento, este desarrollo, se empieza a generar una corrección fruto de un trabajo duro y sistemático, especialmente en el ámbito de las comunicaciones por parte de la izquierda, y finalmente lo sella el 18 de octubre, cuando las comunicaciones y especialmente la televisión pública es tomada definitivamente, igual que la prensa escrita, por sectores muy importantes de la izquierda,
Y como me lo dijo un periodista muy importante de Chile, me dijo, mira, yo soy un hombre muy de izquierda y la única manera de influir en el futuro de la sociedad era haciendo periodismo, que es lo que me permite a través de un título o una bajada hacer una opinión y un cambio. Y eso está hoy día instalado en los medios de comunicación. Yo lo sufro como presidente de los empresarios a diario y lo sufre mucha gente. Y además se suma a esto el cambio cultural, que es que la narrativa o la narración de los medios de comunicación han perdido más del 50% de su gente, fruto que el negocio cambió y compiten con Facebook, Google y con todos los diarios electrónicos que pueden repetir, decir y hacer lo que se les estime. Y por lo tanto hemos pasado de una cultura responsable, narrativa, a una cosa de cuña, de cómo es lo que yo quiero de alguna forma desperfilar y transmitir. Por lo tanto, como dicen por ahí, estamos en este proceso de interregno, a juicio mío, que espero que podamos, como sociedad, poderlo superar. Y que el pesimismo se pueda transformar en optimismo. Y creo que se pecó de mucha ingenuidad de parte de los sectores políticos y especialmente la juventud chilena, en decir, oye, ¿sabes qué más? No hay problema, todos somos bien intencionados, entonces todos podemos firmar este cheque en blanco y hacer este cambio constitucional que hoy día está poniendo realmente en riesgo el futuro de Chile. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. La verdad que excelente presentación, muy clara, muy ilustrativa. Le damos la bienvenida. Helmut, si le quiere dar usted la bienvenida, Hernán. Bienvenido, Hernán, de nuevo, y vamos a escuchar tu presentación y al final abriremos el panel para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Helmut. Bueno, yo vengo desde una plataforma que antes que asumir por qué ocurrió todo esto que ha ocurrido en Chile, buscó salir a preguntárselo a la ciudadanía. Y desde la Universidad Católica y desde la Universidad de Chile, desde la rectoría, se armó una plataforma que se llama Tenemos que hablar de Chile, una plataforma de diálogo que durante el año 2020 generó distintos mecanismos de diálogo en los que participaron más de 100.000 personas. Uno de esos mecanismos se le llamó un Chile a escala. ¿Qué es lo que era un Chile a escala? Salimos a buscar a 10.000 personas del país, de distintos territorios, de distintas edades, ¿cierto? Una cierta representatividad analítica. Hicimos cerca de 2.000 encuentros en grupos de a 5 personas y les preguntamos a estos grupos qué es lo que hay que cambiar, mejorar o mantener en Chile. Una conversación muy política de grupos muy diversos. Y desde ahí quiero comentar algunas de las cosas que dice Rolf y expone Juan. Entonces no son mis interpretaciones, sino que es más bien lo que hemos recogido de lo que le hace sentido a la ciudadanía. Yo diría que lo primero es que lo que Rolf nos presentó, que es lo que en Chile se conocía como el discurso del jaguar, que es este país que más redujo la pobreza, ¿cierto? Que más expandió la educación, que más expandió las carreteras, el acceso al agua, este discurso de los datos objetivos y de estos promedios, estos indicadores, ¿cierto? En la conversación con la ciudadanía choca con un discurso del malestar. O sea, nosotros identificamos ese discurso del malestar. Y ese discurso del malestar tiene dos dimensiones. ¿Ya? Primero tiene una dimensión material de inseguridad, y una inseguridad multidimensional y una incertidumbre sobre los proyectos de vida. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que las personas tienen una sensación, el hilo conductor en el que tenemos que hablar de Chile no es un discurso político de la ciudadanía. ¿Ya? No encontramos la hipótesis de Rolf de que hay un relato, no, esa no aparece. De hecho, hicimos lo que se llama la permeabilidad del discurso y aplicamos ciertos discursos a las bases de datos que teníamos y no aparece como si hubiese un cierto relato conspiracionalista, ¿cierto? O político que fuera la base de este malestar. ¿Ya? Más bien lo que encontramos fue, por una parte, una dimensión, primero, encontramos mucha diversidad de puntos de vista, encontramos más bien diversidad de los discursos, no un solo relato, sino que diversidad, y un hilo conductor en los sentimientos. Y ese sentimiento tiene que ver con el malestar, y tiene que ver con una dimensión material, y tiene que ver con una dimensión inmaterial. En la dimensión material es la fragilidad del proyecto de vida. Si yo pierdo el trabajo, pierdo el auto, pierdo la casa,
¿ah? Pierdo la educación de mis hijos. Si es que yo me pensiono, quizás yo he ido creciendo con el país, mi salario ha ido creciendo con el país y estoy a tiempo de pensionarme, pero si me pensiono, mi ingreso real baja, qué sé yo, a la mitad o a un tercio de mi ingreso laboral, ¿ya? Entonces, si me pensiono, se me cae mi proyecto de vida; si pierdo mi trabajo, se me cae mi proyecto de vida. Si es que mis hijos van a una escuela que no ofrece calidad de la educación, se me puede caer mi proyecto de vida. Si es que tengo un problema de salud, también se me puede caer mi proyecto de vida. Entonces, hay una sensación de fragilidad e incertidumbre muy fuerte. Y esa es una dimensión que está muy asociada a lo institucional, porque las personas en Chile ven en las instituciones actores que tienen por objetivo segurizar la vida de las personas, ¿ya? Entonces, ahí hay un factor bien importante. Y lo segundo es una dimensión inmaterial del malestar, que tiene que ver con el trato, con la convivencia, con el abuso, ¿ya? Y con esta sensación de que otros te quieren fregar, o sea, de que ni las instituciones te ayudan, ni en la convivencia interpersonal te apoyan, sino que siempre se tratan de aprovechar de ti, ¿ah? Entonces es una dimensión del trato que es muy relevante y que se predica tanto de las instituciones como de las personas, ¿ah? Entonces emerge este discurso del malestar, y frente a este discurso del malestar, el cambio es esperanza. Si es que yo estoy parado en incertidumbre, y además la pandemia aumenta mi incertidumbre, ¿cierto? Si estoy parado en esta incertidumbre, el cambio es esperanza, ¿ah? Yo quiero cambiar, ¿ah? Ahora bien, ese cambio es un cambio estabilizador de la vida, no es un cambio desestabilizador de la vida, ¿ah? En el estallido social, las fotos que vimos, la información que recibimos, fue sobre todo anarquía, ¿ah? Pero esa es la parte más chica del estallido, ¿ah? La parte más masiva, las manifestaciones más grandes, la convocatoria más fuerte, yo diría que es un anhelo de estabilidad de los proyectos de vida, no un anhelo de desestabilización, ¿ah? Lamentablemente las élites del país, de las que probablemente yo soy y me siento parte, a veces nos quedamos con la imagen solo de la violencia, que puede ser acotada, pero muy dañina, obviamente, y no somos capaces de mirar ni ponernos los zapatos, ¿cierto?, en la realidad del país más amplio. Y ahí lo que encontramos, como te decía, es cambios estabilizadores, ¿ya? Cambios estabilizadores. Y esos cambios estabilizadores se han encauzado a través de la idea de un cambio institucional, y probablemente no se han encauzado todavía a través de la idea de una transformación social, ¿ya? De hecho, para las personas la transformación social es más importante que la transformación institucional. Entonces, si Rolf nos decía que él tenía que habían dos hipótesis: por una parte, que estaban que había un relato político, ¿cierto?, que había logrado producir este malestar, o la hipótesis 2, que era un extremo de expectativas que el modelo no había logrado generar. La verdad es que nosotros no encontramos la validación de ninguna de las dos, ¿ah? Más bien encontramos una tercera, ¿ah?, que tiene que ver con un concepto que aparece con mucha fuerza también el estallido, que tiene que ver con la dignidad, ¿ah? Y la dignidad no se refiere a expectativas desmedidas, sino que se refiere a mínimos que no funcionan y que no estabilizan tu proyecto de vida, ¿ah? Y ahí aparece muy fuerte la conversación sobre salud, la conversación sobre educación, por ejemplo. Entonces pensemos en el caso en salud en Chile, ¿ah? Una persona que puede pagar por una consulta de especialista se demora probablemente una semana en encontrar una hora para ser recibido por un especialista, ¿ah? Una persona que no puede pagar por la hora de un especialista tiene un tiempo promedio en el Estado de 17 meses. Tú te demoras 17 meses en tener una consulta con un especialista cuando tú no puedes pagar, ¿cierto? Y te demora una semana cuando tú sí puedes pagar, ¿no? Entonces, la constatación de esa brecha, esa problemática viene muy dada por la relación de las grandes instituciones, sobre todo del Estado, con las personas, ¿ah? Y tanto el mundo político como la élite no nos relacionamos en los servicios sociales con el Estado, sino que muchas veces, en la medida que podemos pagar, accedemos a servicios, ¿cierto?, de muy alta calidad, ¿ah? Entonces ahí hay un tema muy profundo, porque no solamente tiene que ver con los tiempos, con las brechas, sino que también con el trato mismo, ¿ah?
con la discrecionalidad en el trato a veces del Estado. Y esto no es solamente a nivel del Estado central, sino que es a través de los municipios, de los distintos espacios. Y ahí el concepto de dignidad toma mucha fuerza como un trato indigno. Ahora bien, termina por emerger un discurso político, del tenemos que hablar de Chile, y este discurso político uno lo podría reflejar de la siguiente forma. Hay mucha incertidumbre, las personas tienen mucha incertidumbre respecto a la estabilidad de sus proyectos de vida. Las personas ven en las instituciones, instituciones que debiesen ayudarles a segurizar para que esos proyectos de vida puedan emerger, ¿cierto? Pero las instituciones están gobernadas por la política. Y los políticos han gobernado las instituciones para ellos mismos más que para las personas. Aparece claramente un discurso que uno puede llamar populista, en que hay una separación y una desconexión entre el pueblo, ¿cierto?, y la élite, sobre todo el mundo político. Y no es que los políticos no importen, es que la política no ha sido capaz, ¿cierto?, de entender la problemática ciudadana y dar respuesta a ella. Entonces, el cambio más radical de todos los que encontramos nosotros es el cambio de la política. Ese fue el cambio más radical, el cambio del sistema político. Las personas cuando hablan de sistema, no hablan de parlamentarismo, presidencialismo, semipresidencialismo, hablan de cómo funcionan las cosas. Y hablan desde su percepción situacional, de lo que están viviendo desde su lugar, desde su territorio, desde su realidad. Y por eso emerge este ánimo de renovación de la política, que se encauzó muy bien con la idea de una nueva constitución. Por eso el plebiscito gana una nueva constitución, ¿cierto? Y además gana con el 80% de una convención constituyente que no tuviera los políticos. Y luego emergen en las votaciones de los convencionales constituyentes, entra la novedad, gente nueva, independiente, rostros nuevos, etc. O sea, este proceso ha logrado, uno diría, responder a ese anhelo de cambio radical de la política, y la pregunta que queda por delante es si es que va a ser capaz de responder a un cambio que estabilice la vida de las personas, que es el anhelo, ¿cierto?, del cambio institucional, y lo más importante, si va a ser capaz de responder a un cambio en la convivencia social. Porque de hecho, bueno, nosotros generamos esta base de datos gigante, 200.000 opiniones, hacemos trabajo con computadores que van analizando, por ejemplo, probamos argumentos, y de hecho el cambio más profundo y necesario que ve la ciudadanía es el cambio de cómo nos estamos relacionando como sociedad. Y esto está muy ligado también a la política. Nosotros tenemos una crisis social en Chile, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis educacional, tenemos una crisis medioambiental, pero sobre todo la ciudadanía tiene una crisis política. ¿Ya? La política se ha instalado como impugnación y cancelación y no como capacidad de colaboración y respuesta. Entonces hay un anhelo de ese cambio porque las personas ven que necesitamos respuestas colectivas, que necesitamos cierto liderazgo que impulsa. Entonces, ¿cómo ocurre el estallido? ¿Qué pasó, uno diría, al alero de esto que fuimos recogiendo? Es que unos días antes, ¿cierto?, de que estallara este movimiento social, se sube 30 pesos el metro. El metro es el sistema de transporte de trenes bajo tierra de la región metropolitana del país, de la capital. Se sube 30 pesos el costo. 15 días antes, las cuentas de la luz habían aumentado un 15%. Y cuando uno dice, en Chile tenemos una frase de un chilenismo, de decir que vivir con el agua hasta el cuello. Vivir con el agua hasta el cuello es probablemente como vive gran parte del país, con sus costos y deudas y su ingreso al límite. Entonces, cuando te suben 30 pesos, y 15% de la luz, quizás te dejan bajo el agua. Y el Estado, que en teoría es el que está llamado a dejarte flotar un poquito, a hacer políticas que te ayuden a flotar, es el que te está, ¿cierto?, ahogando en tu proyecto de vida. Entonces hay una dimensión muy clara de la fragilidad material presente y de este Estado que está llamado a apoyarte, que te desconoce. Pero además, algunos de los ministros generaron declaraciones que profundizan la segunda dimensión del malestar. Y entonces el ministro de Transporte dijo, o no sé si el ministro de Transporte, ya no sé qué rol juega, el de Economía, no sé, dijo que la gente se podía levantar más temprano para aprovechar de no pagar los 30 pesos. Entonces levántese más temprano para no pagar,
Eso en chilenismo se llama es flojear a las personas. En el fondo le dijeron a las personas, usted levántese más temprano si quiere pagar menos. Y otro ministro, el ministro de Hacienda, le dijo, estaban subiendo algunos precios, había subido el precio del pan, y le dijo a la gente, y las flores habían bajado, entonces le dijo, vayan a comprar flores en vez de comprar pan. Eso es la dimensión del trato, y la injusticia y de la desconexión del mundo político, y ahí está la dimensión inmaterial del malestar muy, muy fuerte. Entonces, cuando una persona en particular se da cuenta que está enrabiada, y se da cuenta que el de al lado también tiene este malestar, y que el otro, y que el de enfrente, y que lo vio en la televisión, y que lo vio allá, bueno, entonces nos dimos cuenta que el malestar estaba extendido, y ese malestar salió a la calle. Y salió a la calle con muchos 30 pesos, no con unos 30 pesos en particular, con muchos 30 pesos. Muchos 30 pesos que andan dando vueltas, que son microabusos, y que aquí están presentes las grandes empresas. Yo se lo he dicho a Juan, lo hemos conversado, el sentido de desprotección que tienen las personas frente a las decisiones discrecionales del Estado, y el sentido de desprotección que tienen frente a las grandes empresas es muy fuerte. Es muy fuerte. Y ese malestar aparece, emerge con mucha fuerza. El mundo político no encuentra forma de encauzarlo porque no tiene líder, ¿cierto? Este malestar no tiene respuesta. Y luego de alguna otra forma lo logra encaminar en este proceso político en el cual estamos hoy día. Entonces a mí me parece que el gran desafío que tiene Chile hoy día, si es que quiere hacer de esta crisis una oportunidad hacia el futuro, es cómo redefine su relacionamiento político, es cómo construye instituciones más dedicadas a las personas, a la estabilidad de las personas, ¿cierto? A la incertidumbre de las personas, cómo pone a las personas por delante en su actuar institucional, y cómo también produce instituciones más integradoras. Y por último, cómo también generamos un cambio en la convivencia social, cómo logramos generar un cambio en la convivencia social. Ahora, una de las grandes frases que se instala en estallido es que se dice políticamente no son los 30 pesos, sino que son los 30 años. Se impugnan, ¿cierto?, los 30 años políticos de bonanza económica que ha vivido el país. El aprendizaje que hemos tenido nosotros es que no es lo macro lo que está en discusión, sino que es más bien lo micro, la experiencia micro de las personas. Las personas no hablan desde lo macro, hablan desde los 30 pesos. Y nosotros diríamos, ojo, hay que poner atención sobre esos 30 pesos, porque esos 30 pesos detonan las dos dimensiones del malestar. Te dejan bajo el agua, ¿cierto? Y tienen la dimensión del trabajo. Son muchos 30 pesos, probablemente durante 30 años, llevamos mucho tiempo con los abusos públicos, etc. Y entonces el gran desafío del mundo político es si es capaz de proyectar esto, o de seguir en un camino de impugnación política que no le va a dar estabilidad a las personas, y que no va a ser capaces de responder al anhelo de una institucionalidad que segurice más que una institucionalidad que insegurice, y una sociedad que conviva más que una sociedad que se cancele. Yo creo que ese es el gran desafío que entonces tenemos por delante. A mí me parece que está muy abierto todavía lo que va a pasar. Esta es una década para Chile que probablemente recién está partiendo, y solamente cuando termina el 2030 vamos a saber en qué va a terminar, porque sabemos dónde partimos, pero no dónde terminamos, y que creo que es muy relevante reconocer esta particularidad del caso chileno, pero también entendernos en un mundo global que está inmerso en estas problemáticas. O sea, estas crisis que yo les dije, la crisis social, la crisis económica, la crisis educacional y la crisis medioambiental, son crisis mundiales, no son solamente propias, y sobre ellas normalmente vive una crisis política. Y este tipo de crisis que tenemos, me parece que solamente es posible de ser respondida en democracia a través de la colaboración. Creo que no hay otra respuesta posible a responder este tipo de crisis en democracia. El autoritarismo buscará otras medidas, pero en democracia creo que la colaboración es el único mecanismo, y mientras no abramos espacios de diálogo y colaboración, va a ser muy difícil que seamos capaces de conducir correctamente estas crisis, que son muy complejas, que son muy multidimensionales,
y que están llenas de 30 pesos y por tanto no son fáciles de sintetizar en un promedio, en un concepto como el PIB, ¿cierto? O en un indicador en especial. Muchas gracias, Hernán. La verdad es que muy ilustrativo toda este proceso de investigación que ustedes llevaron a cabo y esta serie de diálogos, muy interesante, ¿verdad? Cómo un mismo concepto, una misma palabra, un mismo suceso se interpreta de maneras completamente diferentes dependiendo con quién uno está conversando. Muchas gracias por compartirnos pues toda esta experiencia que tú tuviste. Y en este espacio pues tenemos tiempo para algunas preguntas. Invitamos justamente a las personas que nos están escuchando en las diferentes plataformas que puedan enviarnos sus preguntas para que podamos hacerlas con nuestros conferencistas, panelistas el día de hoy. Yo quisiera hacer alusión, lanzando la primera pregunta, hacer alusión a este tema que mencionaba Hernán sobre esta sensación de abuso, y tú dijiste del Estado y luego mencionaste también esta percepción de las grandes empresas. Y me parece bien interesante la forma en que se asocia una cosa con la otra, ¿verdad? Probablemente dimensionando algo lejano, grande, que yo no puedo controlar. Y bueno, mientras te escuchaba, incluso recordaba pues una frase donde habla de, y ahorita te voy a decir exactamente la frase porque justo ayer la leí y dije, ah, qué buena frase esta, me encantaría compartirla. Aquí está, que es de Milton Friedman y dicen, muchos quieren que el gobierno proteja al consumidor, pero un problema más urgente que este es cómo proteger al consumidor del gobierno, ¿verdad? Y creo que de alguna manera tú nos estás ilustrando esa parte, pero como que pones al mismo nivel por la percepción de la gente el tema de las grandes empresas. ¿Cómo lo percibes tú? Y me encantaría si alguno, Juan o Rol, quieren agregar también algo alrededor de este tema, de esa percepción, que sea como desprestigiado ese esfuerzo empresarial de las grandes empresas, de alguna manera. A ver, desde lo que aprendí yo en el Tenemos que hablar de Chile es que sobre todo las empresas de servicios básicos, las empresas con las que se relaciona la ciudadanía, ya sea del retail, del consumo, de las farmacias, de las telefónicas, etc., son parte de una cierta institucionalidad sobre la que opera tu vida, ¿ah? Y son parte de la seguridad también que la que opera tu vida, ¿ah? O sea, tu proyecto de vida está muy asociado a tanto los servicios de esas grandes instituciones como del Estado. Y muchas veces en Chile yo diría que las personas lo ven como un gran todo, ¿ya? Como un gran todo que está interconectado porque el precio de mi cuenta de la luz depende de lo que acuerda esa empresa con, qué sé yo, el Estado o así en otros factores. Y ahí hay un tema muy profundo del relacionamiento y de la sensación de desprotección, uno podría decir, ¿ya? Frente a la discrecionalidad del Estado. ¿Qué es lo que es un Estado discrecional? Es que esto no hay que pensar no hay que pensar como en los políticos arriba, ¿ya? Hay que pensar también en el municipio en particular, cuando yo voy, hago una cola y tengo que sacar, por ejemplo, voy con mis papeles y tengo que pedir un permiso para algo y llego a la ventanilla de ese papel y me falta un papel y la señora me dice o el señor me dice, le falta un papel, no puede tener el permiso, ¿ah? Y yo tengo que volver a hacer la fila y perder el día completo al día siguiente porque me faltaba un papel. Esa sensación de que las personas no están puestas por delante en el relacionamiento con estas grandes instituciones, ¿ya? Y puede ser como a veces, qué sé yo, algunas empresas cobran seguros específicos que uno no se da cuenta, o cuando tú no pagas la tarjeta de crédito de una casa comercial, de una empresa del retail, te cobran rápidamente los intereses y hay todo un sistema institucional del DICOM que te acusa, pero si la empresa, qué sé yo, se demora 2 meses en entregarte tu producto y tú pides el dinero de vuelta, ese dinero te lo van a dar en precio nominal, no te lo van a dar en real o con intereses, ¿ya? O sea, hay una sensación muy fuerte ahí de trato y de injusticia y de trato digno que es muy relevante. Gracias, Hernán. Juan. Bueno, Hernán tiene mucha razón. Hemos discutido en profundidad el trabajo de Tenemos que hablar de Chile,
me tocó participar, eran grupos muy interesantes porque podía estar el presidente de la República y una pobladora ahí. De hecho, me tocó de esa forma a mí. Y uno realmente percibe esa realidad. El punto es cómo tú lo encauzas, si lo encauzas desde esa cosa dura, difícil de resentimiento, odio, o si lo encauzas de una actitud propositiva para realmente hacer los cambios. Y desde el punto de vista de la empresa, efectivamente se han ido haciendo cambios. Y como todas las cosas, muchos de ellos requieren de legislación. Un caso muy puntual es el pago a la pequeña y mediana empresa. Ahí hubo un abuso muy importante, por ejemplo, del sector retail. Y me refiero a las grandes cadenas de supermercados que representan hoy día casi 2/3 del comercio detallista del país, en decrecimiento, pero llegó a tener una concentración muy importante. Y también la percepción de gran empresa que tiene también la mediana empresa. No nos olvidemos que en los países desarrollados una pyme vende 50 millones de euros, que son 65 millones de dólares, y en Chile una pyme vende 3 millones de dólares. Por lo tanto, hay medianas empresas que fueron mucho más abusivas que las grandes, a excepción del retail. Entonces, eso significa que hay que hacerse cargo de la realidad. Y las grandes empresas también tuvieron comportamientos de libre competencia que dejan mucho que desear y que de alguna manera es condenable aquello, pero también hay que reconocer que han habido cambios importantes en materia de financiamiento a la política, libre competencia, delitos económicos, que ponen a Chile dentro de los estándares de los países de la OCDE. Entonces, la pregunta es, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Nos vamos a quedar machacando el clavo, como le digo yo a los periodistas cuando me entrevistan, y me dan con un martillo, y yo soy el clavo, y me dan permanente? Me digo, no a mí, sino a lo que uno representa. O bien lo miramos en positivo en los grados de avance. Y yo creo que el diagnóstico es muy claro. Podemos tener diferentes matices en la discusión, pero que Chile tiene que hacer los cambios, los tiene que hacer y los tiene que hacer de verdad. Y en lo que a mí me respecta, Chile sí tiene una oportunidad de entrar al anhelado desarrollo, pero para eso necesita un terreno fértil para invertir, necesita un terreno fértil para desarrollarse, necesita cambios estructurales y que lo hagamos con respeto y seriedad respecto a lo que el país tiene que ir transitando. ¿Para qué? Para lograr la integración social, para lograr esta integración y un nuevo trato que Hernán lo grafica perfectamente bien porque es una realidad. De hecho, en la lengua anglosajona no existe el usted, el don, y nosotros sí tenemos un usted, un don, un señor, y eso en el mundo actual ya no existe, especialmente en el mundo de las redes sociales, y eso tiene que tener también una actitud en los niveles medios, altos y altos de la estructura de las empresas. Por lo tanto, hay un desafío muy, muy grande, que yo espero que la racionalidad, el buen criterio, el bien común esté por encima y que no tengamos que sufrir un retroceso a través de cortar las libertades a las personas y transformar al Estado en una suerte de no solo benefactor, sino que de un Estado mixto que intervenga en materias que son de los privados. Y eso es lo que está en juego, eso es lo que está en juego en el futuro del país y esperamos que sea con la racionalidad que eso indica. Ojo que yo en la convención actual lo veo con mucho riesgo. Muchas gracias. Yo quisiera plantear una pregunta tratando de integrar las exposiciones y las preguntas también que están en el chat. ¿Podrían ustedes comentar si les parece bien, digamos, esta secuencia, empezando por Rolf? ¿No dirían ustedes que hay
primero un abandono del modelo original, donde el 20% del gasto público como porcentaje del PIB, lo que refleja es lo que Rolf llamó un crowding out. O sea, es un tema que el Estado empieza a hacerse cargo de una serie de servicios que en el modelo original lo hacían las empresas. Y esto a la vez, aunado con una falsa expectativa, una expectativa muy fuerte de exigencia a un modelo que ya no estaba operante, y que esto lo manejan los medios de una forma tal vez irresponsable, una captura, como decías Juan, de los medios por parte de la izquierda, y terminando tal vez en lo que tú comentas, Hernán, que es un servicio que no es digno, pero que no está prestado por el que podría prestar el servicio de mejor forma. No sé si creen que esto podría resumir y podría ser parte de una de las causas. O sea, que precisamente este malestar o este discurso de malestar es porque los servicios básicos de la población están siendo prestados por un gobierno que no era parte del modelo original. No sé si podrían comentar sobre esto. No, yo creo que, a ver, a mí me parece importante distinguir entre modelo y sistema, ¿te fijas? Y en que el modelo es simplemente una abstracción de la realidad en un momento dado. Y por eso a mí no me gusta que se use la palabra modelo para referirse al sistema que tenemos, porque el sistema que tenemos es una economía social de mercado, ¿verdad? Ahora el modelo tiene algunas características peculiares que los mencioné en mi exposición y que sí están cambiando, eso es cierto, ¿te fijas? Entonces, el modelo ha estado evolucionando, el modelo no es el mismo ahora que antes, a pesar de que el sistema sigue siendo exactamente el mismo, ¿verdad? Y por lo demás, vuelvo a repetir, es el mismo que existe en Europa en general y que existe en Nueva Zelanda, Australia, en fin, en la mayoría de los países hoy día desarrollados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sí ha pasado? Y yo creo que es cierto eso, de que a partir del 2012 aproximadamente han cambiado las expectativas, ¿verdad? Los empresarios, y Juan lo puede confirmar eso, bueno, o rechazar, pero los empresarios ya no sienten, ¿verdad?, de que es el mismo país de antes, ¿verdad? Que hay cambios en las reglas del juego, y tú tienes toda la razón, ha habido un crowding out importante, ¿verdad?, del gasto en inversión, y eso obviamente afecta el monto de la inversión, y eso afecta la tasa de crecimiento, y la tasa de crecimiento afecta eso de lo que Hernán llamaba el agua que te llega al cuello, ¿verdad? En la medida que el país no crece y los salarios no suben lo esperado, las familias, ¿verdad?, tienen problemas financieros. Entonces, yo creo que una parte importante de por qué se produjo el estallido tiene que ver precisamente con eso, y yo creo que en eso coincido con Hernán en el diagnóstico. Ahora, el problema es la solución. El problema es la solución. Porque lo que estamos enfrentando en realidad es el clásico problema económico, ¿verdad?, en que hay múltiples necesidades y pocos recursos. Entonces, en los 30 pesos, digamos, o el 15% de alza de la tarifa eléctrica, qué sé yo, genera un problema económico para la familia, y la familia lo que pretende es que eso lo resuelva alguien, ¿te fijas? Y ese alguien, ¿quién es? ¿Verdad? Si es el Estado, significa más impuestos, y si hay más impuestos, hay menos crecimiento, y si hay menos crecimiento, volvemos al problema original. Entonces, no sé, Hernán menciona cuál es el problema en realidad, pero no cuál es la solución, ¿no? O sea, ¿cómo logras tú, ¿verdad?, que las personas vivan dentro de los límites de los recursos disponibles? Esa es la gracia, ¿te fijas? Y eso es muy difícil lograrlo. Y en eso también estoy de acuerdo con Hernán, o por lo menos con lo que Hernán infiere de la gente, de que
ahí hay un problema político. Yo lo asocio mucho al cambio en el sistema electoral. Al cambio en el sistema electoral. Nosotros teníamos un sistema que no era bueno tampoco, pero y que se podría haber perfeccionado en otro sentido, ¿verdad? Que inducía a todos los políticos a ponerse de acuerdo en ciertas políticas. En cambio, hoy día tenemos un sistema proporcional que genera exactamente el fenómeno contrario, ¿verdad? Que se dispersan las opiniones, no hay, ¿verdad?, ningún incentivo para buscar acuerdos, qué sé yo. Entonces, yo creo que el sistema electoral, el cambio en el sistema electoral que se produjo 2 o 3 años atrás, yo creo que ha sido, o no sé, 4 años atrás, no sé, ha sido muy importante en generar esta dispersión de opinión. Eso es. Por temas de tiempo voy a moverme a una pregunta más del público y vamos cerrando para ser respetuosos con el horario que teníamos pensado, aunque esta discusión da para muchísimo, muchísimo tiempo. Quisiera mencionar también que un tema muy importante es recordar esos principios de mercado que Rolf explicó con mucha claridad. Y eso realmente es donde aterriza ese éxito chileno, que hay varias preguntas en el chat preguntando esto, ¿verdad? Nosotros en Guatemala lo llamamos más un sistema de mercado, un sistema de instituciones que amplía la libertad para poder funcionar, digamos. Y lo menciono porque Rolf menciona un sistema social de mercado, economía social de mercado, que aquí en Guatemala se entiende de una manera completamente diferente, así que por eso hago la aclaración. Y bueno, quiero leer esta pregunta de Mari Carmen Aceña, que dice: las redes sociales generan más descontento. ¿Por qué se une la izquierda con los medios de comunicación? Y pregunta: ¿será que los financian los mismos empresarios? ¿Cuál es su criterio alrededor de este tema? Creo que Juan hizo una alusión a esa forma de comunicarse en los medios muy respetuosa, que de alguna manera al virarse hacia redes sociales como que cambia de configuración y parece más alimentar sentimientos negativos y el tema de crítica y ir por ahí, ¿verdad? Y eso parece generar una atracción mayor que esos medios de comunicación serios y respetuosos, digamos, que en algún momento se busca que sean. ¿Qué opinan alrededor de la pregunta que nos plantea Mari Carmen? Yo puedo comentar un poquito, porque nosotros nacimos en parte en respuesta a intentar escuchar a la ciudadanía solo por redes sociales. Cuando ocurre el estallido social, ocurre una gran conversación en el país, solamente que no la tenemos sistematizada, y ocurre normalmente lo que se llaman las cajas de resonancia. Uno tiende a conversar sobre lo que está pasando con personas que piensan igual a uno, porque de hecho el algoritmo que rige el funcionamiento y la optimización de la red social busca eso, te busca mantenerte conectado, ¿cierto? Entonces se tienden a producir estas cajas de resonancia, ya sean los grupos de los sistemas de chat, o en las redes sociales más abiertas, o en las más políticas como Twitter, ¿cierto? Vamos construyendo estas cajas estas cámaras de eco, ¿ya? En que yo solamente escucho en otros lo mismo que yo estoy diciendo y empiezo a reforzar mis ideas. Y eso le pasa mucho al mundo político. Entonces el mundo político dice: la ciudadanía piensa esto, y piensa justo lo que yo pienso. Y cada uno dice: no, es que la ciudadanía piensa lo que yo pienso. Y la participación ciudadana y la escucha hacia la ciudadanía simplemente se transforma en ponerle caras y rostro a las propias ideas. Y eso es muy complejo porque genera una polarización muy fuerte del mundo político, y genera un cierto clima de cancelación de grupos frente a otros. Porque si yo tengo el like, o tengo el dislike, o tengo este otro, o tengo el comentario, voy generando una dinámica de conversación pública muy dañina y muy polarizante. De hecho, estudiamos nosotros las redes sociales y vimos cómo aumentó la polarización en redes después del estallido, y se mantuvo mucho más polarizado. O sea, de hecho, la polarización que encontramos en las redes post-estallido es la misma que más o menos tenemos hoy día, y mucho mayor a la que había antes. O sea, esa cámara de eco logró mantener ese eco, y ese eco sigue y sigue y sigue. Pero hemos hecho también algunas encuestas, ¿ya? Y por ejemplo, tomamos una pregunta que hacía el Centro de Estudios Públicos de Chile el año 2017, que es: se le pregunta a la ciudadanía qué tipo de líder político privilegiaría, ¿ya?
si un líder político que busca acuerdos o un líder político que defiende sus propias posiciones e ideas. ¿Ya? El año 2017 el 54% estaba por liderazgo que privilegiaran acuerdos. Post estallido social, a finales del 2019, el Centro de Estudios Públicos vuelve a hacer la misma pregunta y esa sube más o menos a un 74% el anhelo de personas, la preferencia por políticos que busquen acuerdos. ¿Ya? 2 semanas antes de que comenzara la Convención Constituyente, nosotros hicimos la misma encuesta, o similar, ¿cierto? Con varias preguntas más, pero con la misma pregunta, perdón. Y 84% estaba por personas por líderes políticos que privilegiaran acuerdos. Entonces, lo que le pasa al mundo político es que dada la estabilidad a veces que logra o que tiene, tanto financiera como, qué sé yo, política, etcétera, se le olvida la inestabilidad que viven las personas o la incertidumbre que viven las personas. A veces cuando hay incertidumbre a mí me va bien como político, pero a la ciudadanía no necesariamente le va bien. Entonces, estamos en estas crisis, en estas múltiples crisis, las redes sociales nos llenan de información sobre estas crisis, la gente está más ansiosa, porque antes quizás teníamos la crisis, pero hoy día tengo información diaria. Yo sé cuánta gente se muere por el COVID, cuánta gente se muere en Chile, o sea, hay un libro que se llama Too Much Information, en el fondo, cómo el aumento de información también afecta mis decisiones. Entonces tengo mucha información sobre cada una de estas crisis que estamos viendo. Estamos llenos de información sobre estas crisis. Con lo que chocamos entonces con esta política que en vez de apelar a la instabilidad que tenemos, se queda en sus propias cajas y no logra conectarse con la ciudadanía porque se queda atrapada también en sus propias redes sociales. Este es un problema para Chile, pero también un problema para el mundo. Y a mí me parece que solo en la medida que seamos capaces de hacer aflorar una voz de la ciudadanía más amplia, vamos a ser capaces de responder. Hay que pensar que el otro sistema de escucha social que tenemos son las encuestas. Y las encuestas lo único que hacen es volver a polarizar, porque me dan 3 alternativas, A, B o C. Y me dicen X% está por A y por B y el otro por C. Lo único que vuelven a hacer es mostrar estos polos. Y lo que encontramos nosotros en este diálogo muy, muy masivo es que la ciudadanía está mucho menos polarizada de lo que está el mundo político. Eso no ocurre en todos los países. Hay países que tienen el problema de la polarización identitaria, que ocurre a nivel de ciudadanía. Nosotros no tenemos, al menos en Chile, una polarización identitaria fuerte todavía. Sí tenemos una polarización política de las élites. Y por eso, estando de acuerdo con que no sabemos en qué va a terminar todo esto, yo al menos pongo la esperanza en que la ciudadanía en Chile le hace mucho sentido el buscar estabilidad, el buscar un trato de un relacionamiento social distinto y que esto se haga en base a acuerdos importantes y no en base a la cancelación o exclusión de las ideas. Juan, creo que usted quería hacer un comentario y con ese cerramos. No, yo estoy bien. Yo creo que estamos bastante de acuerdo todos, con diferentes matices, pero insisto que esto no está en manos nuestras, está en manos de una convención que tiene que tomar una decisión. Y la importancia es si esos convencionales van a tomar en consideración lo que la ciudadanía quiere, aspira o dice. Y ahí es donde está mi duda y mi profunda preocupación de poder lograr que este proceso logre rescatar todo lo que claramente tenemos que potenciar y corregir. Oye, Helmut y Mónica, me permiten un solo punto, ¿no? Quiero enfatizar la importancia de la regla electoral, ¿verdad? Yo creo que Hernán decía, bueno, la gente quiere acuerdos, sin embargo, la regla electoral que tenemos genera desacuerdo, ¿verdad? Polariza. Entonces, yo creo que es muy, muy importante lo que la convención decida sobre la regla electoral. Gracias, Rolf. ¿Gel? No, yo solo tal vez agradecerles a todos la oportunidad de dialogar sobre este tema sumamente complejo. Como ustedes bien dicen, hay que abordarlo de diferentes perspectivas y creo que precisamente es lo que buscábamos con este evento.
Y de mi parte, muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos a cada una de las personas que estuvo presente con nosotros en las diferentes redes sociales donde se está proyectando este panel. Un agradecimiento muy especial a cada uno de ustedes panelistas. Sabemos que son personas muy ocupadas en proyectos muy importantes y en realidad pues compartir su aprendizaje y lo que ustedes han podido observar con tanta apertura y humildad pues nos hace crecer a todos los que estamos aquí presentes. El desafío es grande, creo que tener los ojos puestos en soluciones, pues siempre es lo que nos motiva a todos. Las soluciones no son mágicas, no son de una sola acción, son sumamente complejas, pero el poder escuchar, pues muchas de estas experiencias definitivamente nos dejan sembradas en nuestra mente una nueva serie de preguntas que podemos abordar a lo largo del camino. Y con eso les recuerdo que la Universidad Francisco Marroquín, cuya misión es enseñar los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables, pues siempre promueve esta parte de preguntas, entendiendo que mucho de lo que construimos gira alrededor de estas inquietudes que de alguna manera nos provocan a descubrir, investigar y crear. Así que gracias por compartir su tiempo con nosotros. Seguiremos adelante con este diálogo y muchísimas gracias a todos.